Bueno, ese aviso que ha grabado Charlie, que tiene que ver con Villa General Belgrano, es realmente muy bonito. Y son propuestas que tienen que ver con el turismo argentino, interno. Si se puede, hay que hacerlo, porque se apoya al turismo, al trabajador, y también conocemos hermosuras como la que tiene nuestra República Argentina. Tiene una personalidad que a mí me gusta, esas políticas que si te tienen que decir, me gustó lo que hiciste, opositor, te lo va a decir, y si no le gusta, te lo va a decir también, con la misma vehemencia y con la misma convicción. Yo creo que es una de esas políticas que engrandecen el Parlamento argentino, en este sentido de donde la mayoría, para mí, para quien habla, nunca es buena, la mayoría absoluta nunca buena, y me parece que el contrapeso es... Ellos ya han pasado, su partido ya ha pasado esto de contrapeso, ya están buscando la instancia del poder, han brevado 4 años de un poder absoluto, digo yo, que es el país, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y me parece que eso no se olvida. De hecho, hoy estamos escuchando que Mauricio Macri es uno de los posibles candidatos o precandidato al 2023. Bueno, esto hace la política. Cuando tenés poder, te das cuenta de las cosas que podés hacer, cuánto podés comunicar, cuánto podés ayudar, cuánto podés transformar, y me parece que uno no se va de la política, y ella tiene esa particularidad. Silvia Lospinato, ¿cómo te va, Silvia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Silvia. Silvia Gabriela Lospinato, ¿se repartieron mamá y papá o no? No, vos sabés que Silvia Gabriela era el nombre de una nena que cuidaba a mi mamá de chica. ¡Qué historia dulce! Cuidaba chicos. Mirá. Y cuidaba una nenita que se llamaba Silvia Gabriela, y por eso me puso ese nombre. ¡Qué linda historia! Mirá vos. ¿Y tus hijas se llaman? Mis hijas se llaman Guadalupe y Agustina. Claro. ¿Un solo nombre? Un solo nombre, y quería que tuvieran la misma cantidad de letras y que tuvieran la misma cantidad de sílabas, porque no quería que notaran diferencias. Claro. No sé, una pavada que se me había ocurrido, así que quería que los dos fueran nombres largos, únicos. ¿Tuviste hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, soy la mayor de 5. Claro, los celos ahí era claro. Por eso el equilibrio que busca Silvia ahora con sus hijas. Claro. Sí, claro. No, soy la mayor de 5, así que tengo toda esa característica del hermano mayor primero. ¿Qué peso? Un peso, generalmente el más responsable, del que se espera más, y a su vez un poco esta cosa de la familia numerosa. Todos los que somos hijos en familias numerosas tenemos como una vivencia de ese compartir. Nosotros somos así como un grupo de gente muy unida con mis hermanos, efectivamente. Qué bueno eso. Silvia, ¿y cómo ingresaste a la política? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Contanos para nuestros oyentes. Bueno, ingresé a la política. A la política creo que uno ingresa desde antes de saber que está haciendo política, ¿no? Por vocación. Pero yo soy politóloga, así que yo decidí estudiar el poder, decidí entenderlo. Me interesaba entender qué eran las reglas electorales, cómo se elegían las cosas, quién decidía, quién mandaba en una sociedad, por qué algunas sociedades se gobernaban mejor que las otras. Y eso, digamos, tenía que ver, probablemente sin saberlo todavía, con una vocación de hacer política, no solamente de estudiarla. Así que me empecé a meter en la política, muy poco en la política universitaria y más después, porque yo hice toda mi carrera trabajando, así que eso implicaba que hubiera menos tiempo. Claro, la política lleva tiempo. Claro. Además de hacerla trabajando, la hice en los años que digamos que estaban previstos para hacer la carrera. Siempre hice. Mi facultad tenía la posibilidad de cursar los sábados y de cursar en verano. Y yo compensaba las horas de trabajo. La UBA, exacto. Compensaba las horas de trabajo cursé todos los veranos, hice curso de verano todos los años y todos los sábados de mi carrera para no atrasarme. Y empecé trabajando técnicamente como pasante en la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. Y ahí ¿Quién estaba gobernando? En ese momento estaba como jefe de gabinete Alfredo Atanasov y como presidente Eduardo Duhalde. Ajá. Fue después post-crisis del 2001. Exactamente. Claro. O aprendés, los penatos. No hay manera. La carrera ahí, en ese momento. Claro. Así que fue un proceso muy interesante y obviamente una vez que uno ingresa y ve la política, empecé a militar, a involucrarme más en el trabajo territorial, a recorrer, a ver una realidad muy difícil, ¿no? Claro. Y además hacía una cosa que fue muy interesante como experiencia,
en el último año de la carrera empecé haciendo investigación participante. ¿Qué es eso? Eso es hacer tu trabajo de mirar la realidad como politólogo, de entenderlo, hacen los sociólogos, los hacen los antropólogos, es una forma de investigación participando de un proceso. Y en ese caso, este grupo de investigación que se había armado en la facultad y el que yo me anoté como un taller, trabajaba sobre las asambleas. ¿Ustedes se acuerdan de las asambleas del 2001? Que se vayan todos, claro. Que se vayan todos. Después del gran estallido del que se vayan todos, la sociedad empezó a reprimarizar la organización, casi como en la primera Grecia, digamos, la ¿no? plaza, la plaza pública se había convertido en un lugar, fue muy interesante esa experiencia. Iba la gente, los vecinos tomaban el micrófono, se iban ordenando, pasaban, cada uno decía lo que quería, cualquier cosa, alguno decía cosas del barrio, otro decía vamos a organizar la compra en el mercado central, quién necesita papa, quién necesita, ¿no? ¿Sirvió eso? A mí me sirvió mucho. No sé si sirvió como sociedad, creo que como sociedad fue una forma de encontrar en este momento del que se vayan todos, la política es una porquería y no sé qué, un espacio de participación que fuera donde el vecino se representaba a sí mismo. Por supuesto que eso no es escalable en un sistema democrático. Pero sacar tensiones sacaba tensiones. Pero ayudaba, y para mí esta cosa que tenemos los argentinos, muy movimentista de nuestra tradición política, muy de estar en la calle, digamos, de hacernos oír, digamos, ¿no? El argentino es protestón en todos los sentidos, ¿no? También nos gusta participar del espacio público y eso es muy valioso. Decime, vos, Sergio, te acordás, vos ingresás como diputada nacional por el PRO porque se cae la candidatura de Niembro. En realidad yo quedo primera en la lista, porque yo ingresaba de todos modos yo no era suplente de Niembro, sino que era la número 2 de la lista. Bien. De la provincia de Buenos Aires, una lista que tiene, digamos, 35 candidatos titulares. Bien. Yo era la número 2. En ese caso renuncia Fernando Niembro en el 2015 y yo quedo encabezando la lista. Pero entrabas igual, ¿no? Claro. Sí, entraba igual, y no puedo adjudicarme los millones de votos. Algo han tenido que ver quienes me precedían en las otras partes de la boleta, como el expresidente Mauricio Macri o la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora va a ser mi compañera en la Cámara de Diputados, María Eugenia Vidal, porque tuve el honor de compartir boleta con ellos. No, yo simplemente quedé en el primer lugar en la lista en el año 2015, así que también por esa ya era un honor ser número 2, pero quedar número 1, bueno, fue un honor inesperado. Claro. ¿Y cómo conviviste esos primeros años? ¿De qué leyes fuertes te acordás? ¿Nos contás? Sí, fueron... Mira, el gobierno del presidente Macri fue el primer gobierno desde la recuperación de la democracia que no tuvo en ningún periodo de sus 4 años mayoría en ninguna de las 2 cámaras, ¿no? Bien. Porque otros gobiernos no peronistas lograron tener mayoría por 2 años en alguna de las 2 cámaras, en diputados en general. Así que fue una experiencia desde mirada como politóloga muy peculiar de nuestra historia. Y nosotros arrancamos con 86 diputados. El número mágico del Congreso es 129, que es el número que vos necesitás no para aprobar una ley, para empezar una sesión. Bien. Si vos no juntás 129 voluntades, no podés abrir el Congreso, no podés prender la luz para que empiece a haber una sesión. Así que de 86 a 129 estábamos a 1.000.000 de años luz. Y ahí aprendimos a la fuerza, porque teníamos que hacerlo, que para poder pasar las leyes que necesitaba nuestro gobierno teníamos que hacer un ejercicio del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos parlamentarios fenomenal, porque no nos faltaban 4 votos, ¿no? Hay alguno ahora que está pensando, bueno, eso significa, vos me das, yo te doy. ¿Es así? Eso significa, pero no como un toma y daca, digamos... malo o informal. Eso significaba que si nosotros queríamos promover una ley, teníamos que escuchar qué leyes le interesaban a la oposición, ver cuáles de las leyes que le interesaban a la oposición más o menos se alineaban con nuestro proyecto, y las leyes que nos mandaba el Ejecutivo nunca salieron como las mandó el Ejecutivo, algo que obviamente al presidente Macri no le gustaba, decía, ustedes me cambian todo, pero bueno, había que conseguir los votos, tanto en diputados como en el Senado. Y los 2 primeros años sacamos una enorme cantidad de leyes con mucho trabajo cada ley, ¿no? Y había que juntar los 129 y mantenerlos sentados durante toda la sesión porque si se paraba uno se nos caía la ley. Claro. Así que creo que fueron años de trabajo muy interesantes, sobre todo los primeros 2.
En el año 2017, nosotros, con Juntos por el Cambio, ganamos la elección a nivel nacional, en una elección maravillosa de resultado, y pasamos de tener 86 a tener 107 diputados. Parecía que todo iba a ser más fácil, claro, pero todo no fue más fácil, porque con 107 igual nos faltaban 22 para el quórum, y para tener esos 107, lo que pasó es que la oposición, que antes estaba separada, se empezó a juntar en Frente Juntos por el Cambio, y entonces ya no era tan fácil conseguir los votos que nos faltaban, ¿no? Esta construcción que termina con el Frente de Todos empezó a darse antes en el Congreso, cuando empezó el peronismo a reunificarse y a votar juntos de nuevo, ¿no? En los primeros años algunos sectores votaron con nosotros, pero ya en los últimos 2 años no, y casi al final del gobierno del presidente Macri era virtualmente imposible sacar una ley porque, digamos, el peronismo ya reunificado volvía muy difícil la posibilidad de avanzar. Y en aquellas cosas en que se avanzó fue en general con consenso de los gobernadores, porque tenían intereses obviamente los gobernadores en sus provincias, y logramos esos acuerdos, muchos de los cuales lamentablemente se retrocedió en estos años, como el consenso fiscal, ¿no? Que fue una ley muy importante porque tenía por objeto bajar ingresos brutos, que es algo que toda la producción necesita. Necesitamos bajar la carga impositiva, eso era parte del consenso fiscal, y por ejemplo no aumentar la planta, digamos, la planta pública por sobre el crecimiento, digamos, que tenía vegetativo, digamos, y otras cosas que hacían a un ordenamiento fiscal que la Argentina tiene que hacer. En estos años el consenso fiscal se abandonó, y estos problemas que nosotros teníamos antes los volvemos a tener, y más agravados. Pero hay lecciones sobre eso. A veces no alcanza a conjuntar la mayoría exacta. Para que los cambios perduren mucho tiempo necesitamos mayorías mucho más amplias. Como cuando nos toque gobernar de nuevo, que es mi esperanza en el 23. ¿No consenso entre oficialismo y oposición? No, sí, hay que encontrar acuerdos. Sí. Pero no es el acuerdo del 129-130. Necesitamos acuerdos todavía más amplios para las reformas más profundas. Porque si vos pasás una ley muy importante con una mayoría muy ajustada y en los 2 años perdés esa mayoría, esa ley corre riesgos. Entonces hay que hacer estas reformas profundas. La Argentina un día se tiene que sentar y hacer las reformas en serio, que todos sabemos que hay que hacer, y tiene que hacerla con una base, con un acuerdo mucho más amplio que el que tiene un gobierno generalmente, ¿no? Porque aún los gobiernos que tienen mayorías suelen tener mayorías bastante ajustadas. Silvia, te lo pregunto como politóloga, ¿cómo se administran esas mayorías de las que vos hablás con tanto disenso? Te lo pregunto sobre todo con lo que está pasando hoy, no solamente en Cambiemos, sino en el Frente de Todos también, donde hay un fuego cruzado, interesante. Mira, creo también es una experiencia inédita en la Argentina, y vamos a tener que aprender a convivir con la construcción de frentes políticos, no partidos políticos, sino frentes donde conviven distintas expresiones. En el Frente de Todos no todos piensan igual, claramente, ha quedado más que demostrado que tienen distintas líneas, que piensan cosas diferentes. Y en Juntos por el Cambio, por supuesto que también venimos de distintos partidos políticos, de distintas tradiciones, y además nosotros creemos que tienen que incorporarse personas nuevas a la política, y cuanto más se incorporen mejor, más nos enriquecen, pero después hay que administrar esas diferencias, ¿no? Y creo que ¿cómo se hace eso? Y bueno, creo que en este momento estamos en esa etapa de darnos una nueva gobernanza a un espacio que se amplió. Tuvimos durante los años que fuimos gobierno, ordenaba el oficialismo mucho. Cuando uno es oficialismo, bueno, tiene que cumplir y eso te ordena. Cuando fuimos oposición, en los primeros 2 años creo que Juntos logró consolidar su unidad con la Mesa Nacional, con los interbloques, ¿no? Tuvo un modelo de gobernanza, y ahora habrá que revisar si ese modelo de gobernanza sigue funcionando así, si hay que incorporar nuevos actores. Yo te escucho a vos y realmente tenés un don de consenso, pero si lo escucho, hablo de tu partido, ¿no? A ver, Carrió, te decía antes, un Negri que está tremendo por estos días. Un gobernador de Jujuy,
Es como que quieren, no sé si romper todo, pero están como buscando una fricción dentro del propio partido. Yo creo que ahora... Lustó, ¿no? Mandando saludos. Creo que no tenemos que asustarnos. La ciudadanía nos dio un mandato tan claro en esta elección, digamos, tan claro, y ninguno de nosotros no deja de verlo. Todos vemos que el primer mandato que nos dieron es: nosotros votamos juntos. Te lo dice cualquier persona en la calle. Muchos ni saben si en la lista había radicales, coalición cívica, PRO, ni nos distinguen tanto de qué partido pertenecemos. Ellos votaron juntos y nos quieren juntos. Así que con esa convicción... Se puede. Digo, esos son unos días en que se reordenan las autoridades y estoy segura que después vamos a seguir trabajando juntos, porque todos sabemos, todos tenemos conciencia. Primero, que tenemos una responsabilidad. Acaban de pasar las elecciones. Nosotros a días de las elecciones no le podemos decir a la sociedad: ¿sabes qué? Hicimos una oferta electoral todos juntos y ahora estamos todos separados. Parece eso, ¿eh? Bueno, pero no va a ser así, no va a ser porque así. Porque no les conviene, aparte, como fuerza política. No nos conviene, a nadie, a ningún político le conviene defraudar a su electorado. Y creo que lo primero que pide el electorado de Juntos es la unidad, lo primero. Después nosotros tenemos claros cuáles son los valores que defendemos, nosotros somos claros que tenemos que tener una defensa muy fuerte de la República, de la independencia, de la justicia, que nuestros mandantes, que son los ciudadanos que nos votaron, nos piden que nos ocupemos de la producción, que tratemos de bajar impuestos, que tratemos de ordenar el Estado y el gasto público, que tratemos de hacer las reformas que sean necesarias para que se vea más seguridad, que es una gran demanda de nuestro No alcanzaron electorado. los 4 años de la gobernación de Macri, Vidal, no alcanzaron para este tipo de profundización. Creo en la el cambio. Argentina tiene una decadencia que tiene muchas décadas, en la que fuimos perdiendo todos calidad de vida, ¿no? Vivimos más inseguros. Fuimos perdiendo oportunidades. Hace 10 años que no crece el empleo privado en la Argentina, y eso es claramente una falta de futuro para nuestros jóvenes. Así que no hay dudas que no se revierte todo eso en un solo periodo de gobierno. Pero sí es importante, y yo creo que nosotros marcamos primero en el gobierno del presidente Macri, que creo que quedó muy claro cuál es el camino hacia donde hay que ir. No lo pudimos recorrer todo, eso está claro. Pero creo que el camino sigue siendo el mismo. Necesitamos una Argentina inserta en el mundo, una Argentina que venda todo lo que puede producir, una Argentina que genere empleo, y para eso hay que pensar en los trabajadores y también en los que dan empleo. ¿No? Creo que todo eso está sembrada, esa semilla, y en el 23 estoy segura que vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo mejor. Hay un tema con la deuda, ¿no? A mí me agobia, pensar esos números me agobia. ¿Fue bien? ¿Se hizo bien? ¿Se tendría que haber pedido menos dinero? ¿Qué piensa los Penato? Yo pienso que la deuda es el síntoma del problema verdadero que no estamos atacando, que es que tenemos un déficit fiscal, que gastamos más que lo que generamos, ¿no? Como en cualquier casa. Cuando vos gastás más que lo que producís, te empezás a endeudar y después refinancias esa deuda, y eso cuesta, y en algún momento esa deuda se vuelve realmente una carga muy grande. Mucha plata, Silvia, muchísima plata. Bueno, nosotros recibimos un país muy endeudado, con deudas que eran visibles y deudas que no eran visibles, pero que estaban registradas y que había que pagarlas, ¿no? La visible eran las deudas con los holdouts, y había un montón de deuda intrasector público que estaba oculta, pero que había que pagar, la deuda con el CIADI, con organismos internacionales. Recibimos esa deuda, pero lo peor que recibimos fue un déficit enorme. Y la deuda que se tomó, en gran medida, fue para financiar ese déficit, porque no se puede estudiar el fenómeno de la deuda si no estudias el fenómeno del déficit, ¿no? Es como que yo te dejo a vos algo, te dejo mi casa, te la presto, pero te dejé un tendal, una deuda enorme, y bueno, y vos vas a tener que pagar todo eso para poder hacer funcionar la casa. Y esto le pasó al gobierno del presidente Macri. El gobierno del presidente Macri recibió un país con un déficit enorme y lo corrigió en esos años. El oficialismo hoy dice todo lo contrario. Que no dejaron déficit. No, yo creo que ya hasta... Que no había deuda, que no era necesario semejante compromiso, teniendo en cuenta más o menos... había deuda. En todo caso, no había en ese momento deuda con el Fondo Monetario, había deudas con otros prestamistas, así que, pero sí, por supuesto que deuda había, y ellos
creo que también lo reconocen con un poquito de honestidad intelectual, sí había deuda, pero lo peor que había era déficit. Y el déficit hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Y gran parte de esa deuda se tomó para cubrir el déficit, y este problema no se va a resolver ni por este gobierno, ni por el que viene, ni por el otro, si no atacamos qué es lo que origina el problema de endeudamiento. Pedir plata sí me causa como que pierdo cierta independencia, ¿no? Semejante cantidad de plata en términos generales. Pero no me quiero quedar en esto y preguntarte, antes de despedirte, sobre el tema Ara San Juan. Sí. Y el procesamiento del expresidente. ¿Qué opinas? Yo estoy convencida que es un procesamiento político. Estoy completamente convencida de la inocencia del expresidente Macri de estos delitos que se lo imputan. Y creo, espero y confío que en otras instancias de la justicia se revierta esta situación de un procesamiento que está fundado en un informe que hacen opositores en una comisión del Congreso. Realmente... Familiares nos han dicho a nosotros que sí. Silvia, que han sido espiados. Acá lo que, en el caso del procesamiento del presidente Macri, es cuál era la responsabilidad del presidente Macri sobre esa situación, ¿no? Porque no quiere decir que no haya existido alguna situación irregular. Que él no lo mandó, el que no mandó a espiar. Eso estoy absolutamente segura. Es su palabra, él no tuvo nada que ver. Él no espió ni mandó a espiar a nadie. Nosotros confiamos absolutamente en su palabra y creemos que este procesamiento es injusto, es político y tiene por intención perseguir a la oposición, en este momento en cabeza, obviamente, del expresidente Macri. Así que también tengo confianza que no toda la justicia es poco independiente y que en otras instancias el presidente Macri va a probar su inocencia. Silvia, nosotros escuchamos tanto a candidatos del PRO, a candidatos de Juntos, de el Frente de Todos. ¿Qué hace falta para que se pongan de acuerdo y reformar la justicia que todos critican de alguna manera? Porque da la sensación que si la justicia no fuera la carta, es como que, no sé, leemos acá con Oscar, por ejemplo, lo de Cristina, entonces sale toda la oposición y dice, no, porque la justicia. Del Frente de Todos dicen, no, el presidente Mauricio Macri. Digo, ¿qué hace falta para que haya un consenso y se reforme de verdad y que sea realmente independiente, si es que se puede lograr? Tenemos que recuperar las condiciones que hacen que la justicia pueda actuar de manera independiente. Una de las cosas que creo, por lo que leí en los diarios, que va a suceder en los próximos días, es que la Corte Suprema de Justicia va a resolver sobre la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el organismo que está encargado ¿de qué? De remover a los malos jueces. Nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura que está absolutamente cooptado por la política. Esto que el constituyente dijo, que tenían que estar conformados los tres estamentos, los abogados, los jueces y la política, sin que ningún estamento tuviera una participación mayor que el otro, se desvirtuó con esta ley que aprobó el kirchnerismo en el año 2006. Y que ya ha tenido sentencia de inconstitucionalidad y que está esperando la resolución de la Corte. Ojalá la Corte resuelva, confirme esa inconstitucionalidad y volvamos a un Consejo de la Magistratura que garantice que el buen juez va a ser cuidado en su función y que el mal juez va a ser removido o amonestado para que recuperen la independencia. La segunda cosa que necesitamos claramente es dejar actuar con libertad al Ministerio Público Fiscal. Hoy el Ministerio Público Fiscal tiene una ley con media sanción que pretende reducir las mayorías con las que se elige al procurador, que son las más exigentes, 2/3, para elegirlo por una mayoría simple y removerlo también. Y que además supedita muchas de las decisiones de la persecución penal de un órgano independiente, el artículo 120 de nuestra Constitución, a una bicameral compuesta por la política. Eso no tiene que suceder. Hay que abandonar ese proyecto. Y la tercera cosa que hay que hacer, nosotros necesitamos fortalecer a la justicia federal, sobre todo en la investigación de los delitos complejos. Se necesitan juzgados específicamente para trabajar la cuestión del narcotráfico. Por ejemplo, esto es urgente en algunas provincias como en Santa Fe para poder atender mejor la situación que todos lamentamos que sucede en Rosario y que sucede en otras partes del país, pero ahí lo vemos. Así que hay mucho por hacer, pero la premisa es reforma judicial siempre y cuando sea para fortalecer la independencia del Poder Judicial y no para querer subordinar los jueces a los políticos. Silvia, gracias por la visita, espero que no sea la última.
te deseamos mucha suerte para el año que viene en el Congreso y fuiste muy gentil en acercarte hasta nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias. La diputada nacional, politóloga Silvia Lospenato, va por vos.